Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Y le voy a invitar que abra entonces su Biblia en Juan. Seguimos con Juan en el capítulo 5 y hemos llegado al verso 19 y vamos a leer del 19 al 29. Juan 5, 19 al 29. Le invito a que cuando usted lo encuentre, si me puede responder con un amén, y si usted puede y tiene la capacidad de ponerse de pie, lo invito a que lo haga, y si no, puede permanecer sentado. Juan 5, 19 al 29. Amén, lo tenemos, ¿sí? La mayoría lo tenemos. Leamos entonces y a ver qué nos dice la palabra en esta porción. Nos dice así: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Le voy a invitar que tomemos un tiempo de oración. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, llegamos a este momento, Señor, del servicio donde leemos su palabra y meditamos en ella. Y todos los domingos necesitamos oír su voz. Independientemente de quién hable aquí al frente, pedimos que sea siempre usted, Señor, usando ese elemento. Hoy día me toca a mí, Señor. Yo le pido que usted sea con sus manos tomando este instrumento, Señor, y usándolo como usted quiera, Padre. Sé tú iluminándome, sé tú guiándome, Señor, porque todos los que estamos aquí necesitamos ser alimentados por su santa palabra, y por eso estamos aquí. Bendito Dios, ten misericordia de nosotros hoy, ministra nuestras vidas hoy. Permite que nuestra mente, nuestro corazón estén enfocados en ti, Señor. Glorifícate, Señor, y haz conforme a tu voluntad. Cumple tu palabra, Señor, que dice que donde están 2 o 3 reunidos, tú estás en medio de ellos. Y si tú estás, queremos que tú nos hables, Padre, a través de su santa palabra. Y oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Se me había olvidado que tenemos Santa Cena, pero la vamos a celebrar luego del mensaje. Amén. Así que vamos a ir al mensaje y luego celebraremos la Santa Cena. Bien, hemos llegado a esta porción del Evangelio de Juan, y si recordamos lo que leímos el domingo pasado, era acerca de Jesucristo
Él llega a un estanque y hay un hombre ahí que no tiene esperanza. Ese estanque se movía en las aguas, según dicen, ¿verdad? Y el primero que llegaba, luego que un ángel bajaba y tocaba el agua y se movía, el primero que bajaba al agua era sano. Pero este hombre no tenía nadie que le ayudara, no podía acercarse cuando eso sucedía, y vemos cómo Jesús viene y lo sana. Y había un problema, y era que era sábado, y eso no le agradaba a los judíos a los líderes espirituales de ese entonces. Y les quiero volver a leer, ¿verdad?, lo que les dice Jesús. Dice en el verso 17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y termina en el verso 18 diciendo que por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces había una confrontación, ¿verdad? Y Jesucristo dice ciertas palabras que provocaron a ira, no solamente porque él quebrantaba el sábado, sino porque decía cosas que hacían que él se igualara a Dios. Y que él hablaba de una relación con el Padre de tal forma que era diferente. Todos los judíos creían que Dios era su Padre, pero la forma que él lo decía era más allá. Y es ahí donde entonces Jesús comienza a dar un cierto discurso sobre su relación con ese Padre, con el Padre, a aquel que por la cual razón le decían que él estaba blasfemando. Y él entonces comienza a hablar de esa relación y comienza a hablar también de esa autoridad. Y vamos a tratar de ir verso por verso lo más posible y de ir viendo qué mensaje podemos resaltar de las palabras de Jesucristo. Dice en el verso 19 que Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que dé hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente. ¿Qué podemos resaltar aquí? Que Jesucristo no hacía lo que Él quería. Mientras Él estaba aquí en la tierra, Él era 100% hombre. Y todo lo que Él vino a hacer, no lo hacía bajo su propia voluntad. No hacía lo que Él quería, sino lo que el Padre le indicara, eso Él hacía. Y todos recordamos ese episodio donde Jesús está a punto de ir a entregarse y Él está orando y le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga tu voluntad, mas no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Ahí nos demuestra que Él se rendía a la voluntad del Padre, que Él no hacía lo que Él quería, Él hacía lo que Dios, su Padre, el Padre le decía. Y eso es, si Jesús el Señor, su Señor, mi Señor, se rendía a la voluntad del Padre, Él nos da ejemplo para que nosotros sigamos. El cristiano o toda persona que viene y se entrega a Jesucristo, su voluntad ya no prevalece. Prevalece la voluntad de Dios. Pero yo siempre digo, gloria a Dios por eso. Porque cuando prevalecía nuestra voluntad nos llevaba al mal. Nuestra voluntad nos llevaba al pecado. Nuestra voluntad nos llevaba al vicio. Nos llevaba al infierno. Nuestra voluntad nos llevaba a la destrucción. La voluntad de la gente, la voluntad del mundo, la podemos ver hacia dónde está llevando. Los problemas, las familias destruidas. Cuando el humano no se rinde a la voluntad de Dios, no le espera buenas cosas. Y lo podemos ver con nuestros propios ojos. Este mundo no le espera buenas cosas, porque entonces rinde a la voluntad del Padre. Por eso yo digo eso, pues gloria a Dios. Prefiero rendirme a la voluntad del Padre que a mi voluntad, porque sé que la mía está corrompida. En el estudio bíblico, el discipulado, hemos hecho ese énfasis tan fuerte de que nuestra voluntad está dominada por algo que se llama la naturaleza pecaminosa. Y esa domina nuestros deseos, esa nos empuja.
Pero cuando viene Jesucristo a habitar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, entonces podemos rendir nuestra voluntad no al mal, sino al bien. Jesús se sometía a la voluntad de Dios. También podemos ver que Él no ponía sus intereses personales o no eran sus propios, sino que sus intereses o sus acciones no eran aparte de Dios, sino eran conforme a Dios, eran en unidad con Dios. Los intereses de Jesús eran los intereses del Padre. Las acciones de Jesús iban en línea perfecta, en un alineamiento perfecto con la voluntad del Padre. También lo que puedo ver aquí es que Jesús tenía autoridad porque se sometía al Padre. Es cuestión de autoridad. Recuerden que los judíos, ¿verdad? Con este señor que Jesús lo sana, este hombre, y viene y le preguntan, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y dice, oye, no te es lícito llevar tu lecho porque es día sábado. Y él le responde, le dice, bueno, el que me sanó, ¿se acuerdan? El que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntan, ¿quién es ese que te dijo, toma tu lecho y anda? Como diciendo, ¿quién es ese? ¿Quién es esa autoridad? ¿Con qué autoridad vino a ti diciéndote, rompe el sábado? Por eso todo este discurso habla también de la autoridad de Jesucristo. Jesús, como sí era 100% hombre y 100% Dios, pero aquí en la tierra, en su manifestación de hombre, Él tenía esa autoridad porque se sometía al Padre. Si no hay sumisión, no hay autoridad. Y vamos a hablar un poco de eso. Si seguimos leyendo en el verso 20, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Le va a dar más autoridad, su autoridad le va a permitir hacer cosas más grandes. Pero dice al inicio del verso, porque el Padre ama al Hijo, ¿verdad? La relación que debemos de tener con Dios debe de ser basada en amor. La sumisión que le tenemos a Dios tiene que ser basada en el amor. Todo tiene que ser basado en el amor. Dice que el Padre ama al Hijo, y porque Él ama al Hijo, el Hijo se somete a la voluntad del Padre. Esa sumisión está basada en el amor. Porque el Padre ama al Hijo, el Hijo se somete al Padre. Quiero leerles Efesios 5, 21 en adelante. Habla de la sumisión dentro del matrimonio, pero podemos extraer esa idea para nosotros en general. Dice Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión es importante. Dice luego, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de la sujeción en el matrimonio. ¿Está basado en qué? En el amor. Así como el Padre ama al Hijo, el esposo tiene que amar a su esposa para que la relación de sumisión esté basada en ¿qué? En el amor. Tiene que ser en el amor. Amén. Por eso dice, el Padre ama al Hijo y Él le muestra todas las cosas. Cuando hay amor, no hay nada encubierto. Cuando hay amor, nada se encubre. Todo se manifiesta, y el Padre nada le esconde al Hijo, le muestra, le da autoridad. Y esa relación es perfecta entre Padre y el Hijo. Y tenemos esa, no sé si llamarle jerarquía o
una cierta jerarquía, pero todo es basado en el amor. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, luego tenemos al Hijo y la iglesia. La iglesia se somete al Hijo, ¿cierto? Porque ama. El Hijo se somete al Padre porque el Padre lo ama. Porque Cristo nos ama, nos sometemos a Él. Y luego está el Padre, el Hijo y está el hombre y su esposa. Pero todo es una cadena de relación, de sumisión basada en el amor. El hombre se somete a Cristo porque Cristo dio su vida por él, porque el Cristo lo ama. Y como Cristo dio su vida por la iglesia, el hombre tiene que dar su vida por su esposa. Así se gana la autoridad. Así se gana la sumisión de la mujer hacia su persona, porque se entrega. Amén. La autoridad no es una cuestión de fuerza, es una cuestión de entregarse por amor. Cristo se entregó por amor. Él tenía la fuerza de doblegarnos, pero no nos doblegó. Fue y murió en la cruz. Y por ese amor nos doblegamos delante de Él. Amén. Está basado en el amor. También Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. A mí no me gusta, ustedes saben muy bien, no me gusta hablar de esto, porque no me considero nadie. Pero la Biblia nos habla de la sumisión de las ovejas hacia los líderes, hacia los que están en una posición en la iglesia de liderazgo. Y ahí también tiene que ser basada en el amor. Dice aquí: ¿por qué debo de someterme? Dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué me someto? Porque el pastor o el líder está velando por mí. La exhortación o la dirección que me quiere dar es porque está velando por mi alma. Es basada en el amor, por amor. Nos exhortamos. Acuérdense, en Efesios dice: someteos unos a otros. Si nos amamos, nos vamos a someter unos a otros, porque los unos velamos por los otros. Hay personas que no les gusta la sumisión. Y puede entenderse, ¿verdad? Porque a veces en las iglesias, en vez de la sumisión está basada en el amor, está basada, podríamos decir, en la unción, en el poder. No en el amor, en la posición. Porque yo soy apóstol, no me puedes dar la espalda. Me tenés que llamar apóstol. Yo soy apóstol. Dios me llamó apóstol. Y está basada en autoritarismo, no en el amor. Tiene que ser basado en el amor. Imagínense ustedes a Jesucristo decirle a sus discípulos: no me den la espalda. ¿Por qué digo eso? Porque mi esposa, creo que, no sé si mi esposa vivió eso, ¿sí? ¿Verdad? Donde un pastor que ella tenía se convirtió en apóstol y nadie podía darle la espalda. Es real. Pero jamás hemos visto a Jesucristo con semejante tontera, perdone la palabra. Más bien, Él se ponía de rodillas a alabarle a los discípulos. No es algo literal, sino es algo de dedicación, de entrega. La sumisión dentro de la iglesia tiene que ser basada en el amor. A veces, cuando entendemos eso, que la dirección que nos quieren dar, la exhortación, es porque nos aman, se recibe más. No porque queremos destruir, sino porque queremos bendecir, queremos guiar. Lo otro que puedo ver aquí es que, interesante, que cuando Jesús está hablando de su relación con el Padre y que Él no hace lo que Él quiere, sino lo que el Padre dice, podemos ver dos voluntades aquí.
la del Padre y la del Hijo, y la del Hijo se somete a la del Padre y se hace una voluntad. ¿Por qué hablo de esto? Porque podemos ver aquí la Trinidad. Podemos ver que el Hijo es distinto al Padre, pero son en esencia uno. Hay una unidad, pero hay una sumisión. Yo no me puedo... Hay algunos que piensan, ¿verdad?, que la Trinidad en sí no existe. Una vez tuve un debate, ¿verdad?, con un pastor de la línea de los que creen que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son una misma persona, simplemente tienen diferentes roles. El Padre tiene el rol del Hijo, pero es la misma persona, simplemente, como por decirlo así, con un diferente... tengo una expresión en francés, no sé si se dirá en español, con un diferente chapeau, ¿cómo se dice chapeau? Sombrero, perdone, ¿verdad? Pero en sí creen que es la misma persona, pero aquí podemos ver que ¿cómo me puedo someter a mí mismo? Dios, me tengo que someter a otra persona. El Hijo se somete a otra persona, al Padre. También acción. Él actúa, pero bajo la voluntad del Padre. No es lo mismo. Le quiero leer más bien. Aquí podemos ver que hay distinciones personales en la divinidad. También vemos que hay unidad de acción entre las personas, pero de eso resulta la unidad de naturaleza. Como hacen lo mismo, tienen la misma esencia, divinidad. Él hace lo que el Padre hace y usa una palabra. Dice en el primer versículo que leímos, en el verso 19, al final del verso dice: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lo que implica la misma esencia. Él era Dios. También dice que su unidad de interés no es cosa inconsciente o involuntaria, sino cosa de conocimiento, voluntad y amor. Aquí quiere decir, los intereses de Jesús eran los mismos. Él voluntariamente, conscientemente, teniendo el conocimiento, la voluntad y el amor, hacía sus intereses igual a los intereses del Padre. Voluntariamente. Así que podemos ver esto aquí cuando está hablando Jesús de su unión con el Padre, su relación con el Padre. Podemos ver claramente esa doctrina de la Trinidad. Mire también, si seguimos leyendo en el verso 21, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Quiero leerles rápidamente otro comentario. Dice sobre este versículo, cuando habla de que así también el Hijo a los que quiere da vida, dice no solo haciendo el mismo acto divino, porque solo Dios puede dar vida, solo Dios puede levantar a los muertos. No solo habla del mismo acto divino, sino que lo hace de su propia voluntad. Dice así también el Hijo a los que quiere. Él decide de su propia voluntad, aún así como lo hace el Padre. Podemos ver otra vez aquí la divinidad de Jesucristo dentro de la Trinidad. Y hay algo interesante aquí. Dice aquí, esta afirmación es de inmensa importancia en relación con los milagros de Cristo, pues los distingue de los milagros similares de profetas y apóstoles, quienes como instrumentos humanos eran empleados para efectuar obras supernaturales, mientras que Cristo sí lo hacía a modo de servidor, pero lo ejercía de su propia voluntad y de su propio derecho. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que quiero resaltar aquí, que me parece súper interesante. Jesucristo, cuando habla aquí que al que Él quiere le da vida, Él podía decidir. Todo lo que Él decidía, obviamente era en voluntad con el Padre, en unión, pero Él tenía su propia voluntad de actuar como cuando Él quería. Lo que está diciendo aquí, eso hace diferente los milagros de Jesús. Tenemos de entender algo.
Nosotros no somos Dios. Amén. Jesús sí era Dios. Hay una diferencia entre Jesús y yo. No sé si me puedo dar a entender. Yo no me puedo comparar a la vida terrenal de Jesús, porque Él era 100% Dios. Yo no soy Dios. Su relación con el Padre es diferente a la mía. Él de su propia voluntad podía hacer milagros. De su propia voluntad podía decir al viento, párate, y el viento se paraba. De su voluntad. Porque Él era Dios. Yo no tengo eso. Yo no soy Dios. De mi propia voluntad yo no puedo declarar un milagro. De mi propia voluntad. No sé si me puedo dar a entender. Hay una diferencia entre Cristo y yo. De su voluntad podía hacer las cosas. Él tenía esa autoridad. Él es Dios. Yo siempre voy a depender de la voluntad del Padre. Ahora, Él decía, se hacía. Cuando Dios, porque a la final Dios nos usa, ¿o no es así? Nosotros entonces somos ¿qué? Instrumentos. Pero ¿quién hace esa obra? ¿Yo o el que está dentro de mí? ¿Me doy a entender? Es el que está dentro de mí que hace esa obra. No soy absoluto. Usted y yo no somos absoluto. No es mi voluntad de hacer un milagro. Es cuando Él quiere, cuando soy un instrumento. No sé si me puedo dar a entender. Es importante hacer esa diferencia. Siempre traigo el mismo ejemplo, pero ese ejemplo es contundente. Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por tus múltiples enfermedades. Dios no lo quiso sanar a Timoteo. Aunque Pablo quisiera más, aunque Pablo fuera más un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, si el poder dentro de él no le decía, él no podía por su propia voluntad. Amén. Es importante hacer esa distinción. Jesús, no nos podemos igualar a Jesús. Él era Dios. Él tiene esa autoridad. Él tiene esa esencia divina. Amén. Como dije, a diferencia de los grandes hombres de Dios y nosotros hoy en día, nosotros no somos Dios. Cristo sí lo es. Aquí Cristo puede obrar de su voluntad propia. Nosotros nunca tenemos autoridad en hacer milagros o prodigios. Para nosotros siempre dependemos de si quiere Dios o no. En el discipulado hemos enseñado claramente que cuando viene esa naturaleza divina a morar dentro de nosotros, venimos a ser templo del Dios vivo, el Espíritu Santo se vuelve nosotros nos volvemos propiedad, del Espíritu Santo. Nos volvemos propiedad. Por lo tanto, Él es el dueño, nosotros somos los siervos, no al revés. Bien, ¿qué podemos ver aquí cuando dice que el Hijo a los que quiere da vida? En otras palabras, le dio la autoridad a Jesucristo de dar vida. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Él murió en la cruz. Él hizo la obra. Y toda la autoridad está dada a Jesucristo para dar vida a quien Él quiere. ¿A quién le da vida a Jesucristo? A aquellos que se arrepienten, a aquellos que aceptan su sacrificio, se rinden delante de Él, a aquellos que nacen de nuevo. Cristo lo hace muy claro. De una y otra forma Él lo menciona. Él está dispuesto a dar vida. Y lo dice claramente cómo, entregándose a Él, haciéndole tu Señor, tu Salvador. Quiero denotar algo aquí también, que la salvación entonces es personal. Aquel que acepta a Jesucristo, Cristo ya puso las pautas. Aquel que lo acepta, recibe vida eterna. ¿Qué implica esto? Mire, tenemos el ejemplo del joven rico. Ahí dice claramente que a quien Él quiere, da vida, ¿cierto? Tenemos el ejemplo del joven rico. ¿Se acuerdan? Viene el joven y le pregunta, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Los 10 mandamientos.
Sí, los he guardado todo desde mi juventud. Necesitas una cosa para ser perfecto. Ve, vende todo y sígueme. Demostrando, en mi opinión, que ni el primero había guardado, porque Dios no era su principal Dios, era el dinero, eran sus posesiones. La Biblia dice en esa historia que vio al joven y dice claramente que lo amó. Vaya y lea. En esa historia dice que Jesús ve al joven, dice, y Jesús lo amó. Luego que tiene esa conversación y le dice qué debe de hacer él le quiere dar vida. La Biblia dice que él no quiere que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Él amó a ese joven, él quería salvar a ese joven. Le dio la pauta, le dijo. Pero ¿qué hizo el joven a la final? Dice que se puso triste cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, sígueme. Se puso triste porque tenía muchas posesiones. Dice que se fue. Esa historia es interesante porque dice que Jesús lo amó, pero no lo convenció. El joven tomó su decisión. Cristo le estaba ofreciendo. No es porque Cristo no quiso, es porque nosotros nos queremos. Es personal. Jesús, Él es todopoderoso, todo omnisciente, todo lo sabe. Y ese joven se fue. Quiero decir algo con mucho amor. Con mucho amor, con mucha sabiduría que Dios me la pueda dar. Y con esto que voy a decir, no quiero ser pesimista, ni tampoco quiero derribar la esperanza, pero quiero ser puntual en la verdad. Amén. Con amor. Hay un versículo, ¿verdad?, donde Jesús, creo que es Pablo o Pedro, siempre se me olvida, no me recuerdo cuál de los dos está en la cárcel, ¿verdad? Y hay un episodio y le dice al carcelero, si tú crees, tú y tu casa serán salvos. Quiero decirles algo. Hay que entender que en el contexto de ese entonces, la sumisión que había de los hijos hacia el padre es muy diferente a la de hoy. Muy diferente. Lo que el padre decía, eso se hacía. Si el padre se convertía, todos se convertían. Es diferente a las relaciones que hoy tenemos en las familias de hoy. Amén. Ese versículo no es una promesa donde al 100% si usted se convierte, si yo me convierto, automáticamente todo el mundo en mi familia se va a convertir. No es eso. Porque la salvación es personal. Cada quien va a tomar su decisión. Cada quien va a tener que decir sí o no a Jesucristo. No, por eso, vuelvo y repito, no estoy queriendo derribar la esperanza. Usted puede confiar que Dios va a hacer una obra, pero tenemos que ser conscientes de la verdad. Amén. Si no, tendremos conflictos internos muy fuertes. Cuando creemos y nos ilusionamos con algo y no sucede, muchas veces viene depresión, viene reclamo hacia Dios, viene un autoanálisis, yo fallé, tal vez yo aquí, tal vez yo allá. Y la verdad que esa responsabilidad de salvarse incumbe a cada quien personalmente. Uno predica, uno enseña, uno ama. Jesucristo, mis hermanos, le habló a este joven rico y este joven rico tomó su propia decisión. Su propia decisión. Judas, que caminó con Jesús, tomó su propia decisión. Entonces debemos de ser realistas y entender que es una cuestión de la voluntad de cada persona.
Con esto usted tiene que seguir orando. Con esto no digo no tenga fe que Dios no puede salvar. Sí, Dios puede salvar a su hijo. Yo no estoy diciendo que no. No quiero romper su fe, su convicción y su esperanza. Solo quiero ponerla en el lugar correcto. En el lugar correcto. Usted crea que el Señor puede salvar a quien sea de su familia. Ore para que Dios ministre. Pero yo quiero que usted sea consciente de que tal vez uno o otro de su familia no lo haga. Y llegue al final de sus días y no lo haga. Tenemos que entender que es una decisión propia. Y que si eso sucede, no se culpe tampoco. Si usted hizo su obra, si usted fue de buen testimonio, si usted es hijo de Dios y testifica de Jesús como debe de hacerlo, no vive una vida culpada. Amén. Creo que es importante hablar de eso. Jesús no pudo salvar a todos. Él estando aquí. Muchos, al leer predicar, muchos no creyeron. Seguimos en el verso 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y me decía, ¿qué significa eso? El Padre no juzga. Porque claramente en el Antiguo Testamento juzgó al mundo antiguo, juzgó a Sodoma y Gomorra. Y al leer los comentarios, los estudiosos dicen que cuando dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, muchos dicen que se está refiriendo a la administración ahora de la iglesia, el juicio de las cosas de la iglesia, porque acuérdense que va a haber el tribunal de Cristo, donde Cristo va a juzgarnos a aquellos que estamos en el cuerpo. También lo que puedo entender es que, ¿por qué le da el juicio a Cristo? Porque fue Cristo que murió por los pecados. Él fue que cumplió la justicia de Dios. Él la cumplió. Por eso Él tiene la autoridad de juzgar. Amén. Cristo viene delante del Padre y el Padre juzgó a Jesús en la cruz. Todo el juicio cayó sobre Jesucristo. El Padre juzgó al Hijo y se cumplió el juicio. El que pecare, morirá. Dice que el que no tenía pecado se hizo pecado. Y resultó siendo culpable. Él no era culpable, pero como tomó la culpa, en el juicio terminó siendo culpable por usted y por mí, tomando nuestro lugar. Y el juicio cayó sobre Jesucristo. Él lo cumplió, Él lo consumió. Por eso yo ahora entiendo que el Padre le entrega a Jesús toda la autoridad y todo el juicio. Él es quien decide en la iglesia. Él administra las cosas de la iglesia. Él juzga en la iglesia. Es Él. Le dio toda la autoridad al Hijo. Y dice, leo del 22 a 23 nuevamente, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Oye, que está tremendo. Dice aquí, honren al Hijo como honran al Padre. Póngase en los zapatos de los judíos. Honrarte a ti como se honra a Dios. Se está declarando Dios. Está diciendo, óyeme, la honra que le dan al Padre es la misma que yo voy a recibir. Está fuerte, está claramente poniéndose en el lugar de Dios. Está igual, la misma honra. Y lo que dice también aquí, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. No podemos llegar al Padre si no es por Jesucristo. Todos aquellos que creen en Dios, otras religiones, otros que se hacen otro Cristo, pero que Cristo no es Dios, piensan honrar al Padre. Todos dicen, no, si todos honramos al mismo Dios. No,
No todos honramos al mismo Dios. Y si tú piensas honrar a Dios, tiene que ser a través de Jesucristo. Aquí nos dice claramente que si tú no honras al Hijo, no honras al Padre. Tienes que honrar al Hijo para honrar al Padre, porque el Padre envió al Hijo. La importancia de conocer quién es Jesús. Porque al honrar a Jesús estamos honrando al Padre. Él es el todo. Por eso las canciones que cantamos, ¿verdad?, deben de honrar a Jesucristo. Deben de darle el honor a Él. Seguimos leyendo en el verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué declaraciones del Señor Jesucristo. Para nosotros ya es un poco normal, pero para ese tiempo debe ser algo extraordinario. El que oye mi palabra y cree al que me envió, a Él le tienes que creer. Él dice, es como cuando nosotros predicamos, ¿verdad? Tienes que creerme, no a mí, al que nos está enviando a hablar. Muchas veces yo he hablado de eso, ¿no? Que a veces nos enfocamos en la persona, en los defectos del que está hablando. Todos tenemos defectos. Y por ver su humanidad, se nos olvida que es un mensajero, y por eso no creemos al que envió a esa persona. No sé si pueden entender lo que quiero decir. Cristo vino, habló, y lo vieron como un simple humano débil, pero Él era enviado de Dios. Y por eso no pudieron ver el mensaje de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice la Biblia que los que estamos en Cristo no hay condenación. Si usted está en Cristo, no hay condenación para usted, y debe de dar gloria a Dios por eso en esta tarde. Lo que implica que había una condenación. Hay una condenación si tú estás aquí y tú no eres siervo de Jesucristo. Tú no tienes a Jesucristo como el centro de tu vida. Hay una condenación sobre tu cabeza. Aunque tú creas en Dios, aunque tú confieses a Jesucristo, pero si tú no lo haces, tu Señor, esa condenación permanece sobre ti y sobre mí. Pero no debe de ser así, porque Jesús la tomó. Dice aquí, tienes que creerle a Él. Cuando usted lee creer en la Biblia, no solamente es un creer el concepto en su mente. Ese creer significa acción. Si yo creo, yo me muevo. Si yo creo que Jesús es la puerta, pues voy a pasar a través de esa puerta. Voy a pasar. Yo creo que Jesús es la puerta, pero no paso por esa puerta. No funciona así. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que implica que estábamos muertos. Cuando Jesús no es Señor de nuestra vida, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Biblia. Estamos muertos espiritualmente, aunque carnalmente, aunque físicamente estamos vivos, estamos espiritualmente muertos. Dice que pasamos de muerte a vida, que también ejemplo tenemos en el bautismo. La persona que va a bautizarse tiene que entender ese concepto de muerte. Está pasando de la muerte a la vida. Muerte y vida son dos cosas opuestas. Tiene que haber un cambio en aquellos que confesamos a Jesucristo. Ya no buscamos las cosas que causan la muerte, el pecado, no. Buscamos la vida. Pensamos en las cosas de la vida, el fruto del Espíritu. Verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es,
Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Principalmente estaba hablando espiritualmente. Muchos oyeron la voz de Jesucristo y aceptaron rendirse a Él y vivirán. Miren, nosotros cuando nacemos vamos a vivir para una eternidad. Todo ser que nace, todo ser humano va a vivir por una eternidad. Podrá estar muerto espiritualmente, pero vivirá por una eternidad muerto espiritualmente. Tal vez no hace sentido, pero es la realidad. Pero nosotros hemos pasado de muerte a vida y tenemos vida eterna. Dice aquí, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Yo mucho tiempo, lo digo muchas veces, ¿verdad? Pero es importante recalcarlo. Uno puede estar en la iglesia y puede estar muerto. Uno puede estar en la iglesia y puede estar muerto. Uno puede estar en la iglesia, escuchar la voz de Cristo y no responder a esa voz. Como joven, hace muchos años en la iglesia, muerto. Pero pude ver esa manifestación de muerte a vida cuando no solo escuché la voz de Jesús, sino que atendía su voz, respondía a su llamado. Cristo, cada vez que venimos aquí, Él nos está hablando. A usted y a mí. Usted estaba escuchando mi voz. Y lo que entra en su oído son las vibraciones de mi voz. Pero el mensaje no es mi mensaje, es el mensaje de Jesucristo. No se deje desenfocar por mi defecto, cómo hablo español o cómo estoy vestido. Deje que el mensaje del que me envió penetre su vida. Y usted puede escuchar a Jesucristo. Porque si usted escucha a Jesucristo y usted atiende esa voz, usted tendrá vida. Y vida eterna. Dice un comentario, al decir que los muertos oirán su voz, Jesús se refería a los espiritualmente muertos que oyen, entienden y lo aceptan. Los que aceptan a Jesús, el Verbo, tendrán vida eterna. Jesús se refería también a los que están físicamente muertos. Y es cierto, porque un día Jesús vendrá y Él hablará, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y vendrá otro día, en el juicio final, donde a la voz de Jesucristo, el mar dará a sus muertos y todos resucitarán, pero ellos para condenación. Un día todo ser humano oirá la voz de Jesús. Y a su voz, aunque no haya creído en Jesús y esté muerto, a su voz resucitará, porque Él es el dador de la vida. Y dice la Biblia que toda rodilla se doblará al nombre de Jesucristo. Un día estas palabras se volverán completas en todo el sentido. Pero hoy, será triste que hoy escuches la voz de Jesús y no respondas. Y tengas que esperar a tu muerte. Y cuando estés muerto, escucharla otra vez, pero ya no para salvación, sino para condenación eterna. Yo oro a Dios y oro para que todos los que estemos aquí escuchemos la voz del Señor. Y que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Vamos llegando ya al 4 últimos versículos y dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él tiene la vida dentro de Él.
Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Ya hemos hablado de eso. Dice en el verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es lo que estaba diciendo. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Usted entiende muy bien claramente que entonces porque yo hice bueno yo me gano la vida eterna. No. Lo único bueno que podemos hacer en esta vida es reconocer que somos malos y que necesitamos un Salvador. Eso es lo bueno. La Biblia es clara y dice, todas nuestras buenas obras, cuan más bellas sean para Dios, son como trapos de inmundicia. O sea que cuando dice aquí que los que hicieron lo bueno, ¿qué es hacer lo bueno? Aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y después podrás dar un fruto bueno, porque tendrás al Espíritu Santo. Él dará un fruto en ti. Pero esas palabras son para que resuenen en nuestro espíritu. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo es el que tiene la autoridad. Por eso es que nosotros hoy en vida tenemos que decidir qué hacemos con aquel que tiene toda la autoridad. El Padre se la dio a Él. Él decidirá. Él ve los corazones. Él es el único que nos puede dar vida. Y Él quiere dar vida. Él quiere darte vida a ti y quiere darte vida a mí. Y quiero volver a leer el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy día estas palabras pueden ser reales para todos los que estamos aquí. Hoy día tú puedes oír la voz de Jesucristo y creer en su nombre con acción. Y yendo hacia adelante diciendo, yo me entrego a Jesucristo hoy y hoy tendrás vida eterna. No mañana, hoy. Que Dios pueda tener misericordia de todos los que estamos aquí. Y de esta forma concluyo este mensaje. Vamos a tomar un momento solo para orar.